El corazón me latía tan fuerte que parecía que el pecho iba a estallar, las manos me temblaban, y el suelo se me fue de los pies. Esa fue la noche en que descubrí que nada en mi vida era real. No el amor que creía tener, no la familia que juré construir, ni siquiera la mirada de los niños que me llamaban papá. No entendía cómo había llegado hasta ahí. ¿Cómo pasé de sentirme el hombre más afortunado del mundo al más humillado? Supongo que todo empezó mucho antes, porque cuando uno ama de verdad, no ve, o mejor dicho, ve, pero se convence de que lo que ve no significa nada. Y yo fui el campeón de las excusas. Camila siempre fue para mí la mujer perfecta. Desde el día que la conocí, supe que quería pasar mi vida con ella. Tenía ese tipo de encanto que desarma, ese aire de inocencia que te hace sentir que puedes bajar la guardia. Y yo bajé todas. Me enamoré de su voz suave, de la forma en que sonreía cuando decía mi nombre, de la paciencia con la que me escuchaba hablar de mi trabajo, de mis metas, de mis miedos. Ella no interrumpía. Te miraba a los ojos y te hacía creer que eras el centro del mundo. Mis amigos me decían que era demasiado buena para ser verdad. Mi madre, en cambio, nunca la soportó. Esa mujer tiene algo raro, me decía. Yo, por supuesto, me molestaba. La defendía a muerte. Mamá, basta. No la conoces. Si la trataras más, te caería bien, le respondía una y otra vez. Pero mi madre solo suspiraba y decía, ojalá me equivoque, hijo. Ojalá. Y claro, se equivocó en todo, menos en eso. Con el tiempo, también mis amigos empezaron a dudar. Una noche, en una reunión, Felipe, mi mejor amigo, me tomó del brazo y me lo soltó sin rodeos. Alejo, ¿no te parece que Camila es demasiado cercana con otros hombres? Me reí. Pensé que era un chiste. Eres un mal pensado, le dije. No todos son como tú, viejo, y aunque me lo dijo con cariño, nunca se lo perdoné. Porque esa frase fue como una piedra que guardé en el bolsillo, y cada vez que alguien la tocaba, me dolía. Pero así soy. Siempre preferí creer en la gente. Preferí pensar que el amor bastaba. Y ella sabía cómo aprovechar eso. Camila tenía la habilidad de convertir cualquier sospecha en culpa. Si llegaba tarde y yo le preguntaba dónde había estado, me decía, ¿de verdad desconfías de mí, después de todo lo que hago por ustedes? Y yo bajaba la cabeza, avergonzado, porque sí, hacía mucho por nosotros. Cocinaba, cuidaba a los niños, organizaba los cumpleaños, hablaba con todos con una sonrisa impecable. Era la esposa ideal. O al menos, eso aparentaba. Pero ahora lo entiendo. Todo ese amor que mostraba en público, todo ese aire de ternura que la hacía ver tan perfecta, era parte del disfraz. Ella era un lobo con perfume caro y mirada dulce. Y yo, un hombre ciego que confundió su ternura con amor verdadero. Han pasado 15 años desde aquella noche, y todavía puedo verla como si fuera ayer. Es curioso cómo la memoria no guarda los momentos felices, sino los que te parten el alma. Esa fue la primera vez que vi a Camila, y aunque no lo supe entonces, también fue el comienzo del fin de todo lo que algún día amé. Aquel viernes había salido del trabajo con el pecho ligero. Habíamos cerrado un negocio importante y los muchachos insistieron en ir a celebrar. Yo no solía hacerlo, pero esa noche acepté. Fuimos a un bar pequeño, de esos con luces cálidas, olor a tabaco viejo y música que se mezcla con las conversaciones. No buscaba nada más que reír un rato y volver a casa. Pero el destino siempre tiene maneras crueles de empezar una tragedia. Ella estaba allí, Camila, sentada en una mesa al fondo, riendo con un hombre mayor, vestido de traje, con mirada de quien se sabe dueño de todo lo que toca. Ella jugaba con la copa, inclinando la cabeza, dejando que su cabello le cubriera un poco el rostro. Era una escena común, pero algo en ella no lo era. Tenía esa mezcla imposible entre inocencia y peligro. Te miraba como quien pide ayuda, pero sonreía como quien planea tu caída. Y entonces me miró, directo. Fue un segundo, pero bastó para que todo a mi alrededor se apagara. Nunca he creído en el amor a primera vista, pero lo que sentí aquella noche no fue amor. Fue atracción pura, de esa que te borra la lógica.
Mi corazón empezó a latir tan rápido que me obligó a mirar hacia otro lado, como si esquivar su mirada pudiera salvarme. Minutos después, ella se levantó y se acercó a la barra donde yo estaba con mis amigos. Fingió buscar algo, tal vez un encendedor, y me habló como si ya supiera mi nombre. ¿Tienes fuego?, me preguntó con una sonrisa traviesa. No fumaba. Nunca lo hice. Pero ese día me sentí torpe, nervioso, casi adolescente. ¿No? Pero podría conseguirte uno, respondí, y ella soltó una pequeña risa, tan suave que me recorrió el cuerpo como un eco. No sé cómo ocurrió, ni en qué momento. Solo recuerdo la forma en que me miró antes de girar hacia el pasillo del baño. Fue una mirada que no pedía permiso. Una invitación sin palabras. La seguí sin pensar. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya había decidido por mí. Dentro, el mundo se volvió difuso. La luz tenue, el sonido lejano del bar, su perfume mezclado con el mío. No hubo ternura, solo una tensión que se desató en silencio. Su manera de tocar, de mirarme sin parpadear, de dejarme sin aire, todo tenía precisión, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y cuando terminó, simplemente se acomodó el vestido, se pasó los dedos por el cabello y se miró al espejo como quien se revisa antes de volver a escena. Fue divertido, dijo con esa voz que sonaba entre burla y despedida. Yo todavía estaba intentando entender lo que había pasado cuando ella abrió la puerta y se fue, como si nada. La vi regresar a su mesa. Se sentó frente al mismo hombre, se inclinó hacia él, le sonrió y alzó la copa. Brindaron, y ahí entendí, o al menos debí haberlo hecho, que esa mujer no era como las demás. Pero no lo hice. Cuando regresé a la barra, mis amigos me esperaban con sonrisas que mezclaban curiosidad y burla. ¿Viste lo que acaba de hacer esa mujer?, dijo Felipe, mi mejor amigo. Te sacó del bar, y ahora está coqueteando con el mismo tipo de antes. Otro agregó. ¡Qué descaro de tía! No pierde tiempo, ¿eh? Reí. Fingí que no me importaba. Pero por dentro sentí algo distinto, algo que ni siquiera podía nombrar. No era enojo, era fascinación. Esa noche, cuando ella pasó de nuevo frente a mí, dejó una servilleta con un número escrito a mano. No me dijo nada. Solo me miró, como quien lanza un anzuelo sabiendo que el pez ya mordió. Y mordí. Llamé al día siguiente, y al otro, hasta que aceptó verme. Mi madre, cuando se enteró de que salía con ella, se limitó a decir: «Esa muchacha no es para ti, Alejandro». «¿Y cómo puedes saberlo si ni la conoces?», le respondí molesto. Ella me miró con una calma que dolía. «No necesito conocerla, hijo. Hay gente que no engaña con palabras, engaña con la mirada». Y tenía razón, porque, ahora que lo pienso, desde esa primera noche supe que algo no encajaba. Pero preferí creer que la vida me estaba premiando con amor, cuando en realidad me estaba preparando para la mentira más grande de todas. Después de aquella noche en el bar, Camila y yo empezamos a vernos con frecuencia. Al principio eran encuentros rápidos, cafés improvisados, mensajes que llegaban a horas en que el resto del mundo dormía. Pero pronto se volvió una costumbre. La esperaba a la salida del trabajo, la acompañaba a casa, y cada vez que me miraba con esos ojos medio inocentes, medio peligrosos, yo sentía que el resto del mundo desaparecía. Camila tenía un don, sabía exactamente cómo hacerte sentir necesario. Cuando me abrazaba, me hacía creer que todo el peso de su vida dependía de mí. Y cuando me besaba, era como si el aire se volviera un lujo. No era solo deseo, era esa mezcla enfermiza de pasión y dependencia. Tenía una forma de acercarse, de rozar mi cuello con su respiración, que desarmaba cualquier intento de pensar con claridad. Nunca tuve el valor de preguntarme si era amor o adicción. Simplemente me rendí. Con el paso de los meses empecé a incluirla en mi círculo. La llevé a reuniones con mis amigos, a las cenas familiares, incluso a las comidas de los domingos en casa de mi madre. Todos la recibían con amabilidad, pero no con entusiasmo. Había algo en ella que incomodaba, una especie de magnetismo que no inspiraba confianza. Mi madre, por supuesto, fue la primera en decirlo. «No me gusta esa muchacha, Alejandro», me dijo un día, apenas Camila se fue.
Tiene algo en la mirada, como si todo lo que dice estuviera ensayado. Mamá, por favor, le respondí cansado. Siempre dices lo mismo de todas. Ella negó despacio. No de todas, hijo, solo de las que no miran con amor. La ignoré, como siempre. Era más fácil hacerlo que aceptar que, en el fondo, yo también había sentido eso alguna vez. Porque sí, a veces notaba cosas. Una mirada suya demasiado larga hacia otro hombre, una sonrisa que duraba más de lo necesario, una conversación por teléfono que terminaba en silencio apenas yo entraba en la habitación. Pero Camila sabía cómo borrar cualquier duda. Bastaba con un beso, con un gesto tierno, con esa voz suya tan suave que parecía una caricia. Hubo una noche en particular que aún recuerdo. Salimos a cenar y al volver a su apartamento me pidió que no encendiera la luz. Así te siento más cerca, me susurró. Todo lo que vino después fue fuego, pero un fuego extraño, de esos que no calientan, queman. Cada movimiento, cada palabra, parecía diseñado para atarme un poco más a ella. Y lo logró. Desde esa noche, supe que no podría alejarme aunque quisiera. Mis amigos lo notaban. Felipe, siempre directo, me dijo una tarde: no sé cómo decirte esto, Alejo, pero Camila juega con la gente, no te confíes. Yo me reí, lo tomé como una broma. La conoces poco, le dije. Camila es diferente. Y era cierto, era diferente, solo que en la peor forma posible. A veces, cuando salíamos con su grupo de amigas, veía cómo los hombres la miraban y cómo ella disfrutaba de esas miradas. No era coqueta, era algo más sutil. Era como si necesitara la atención para respirar. Cuando se daba cuenta de que yo la observaba, me tomaba de la mano y me decía: eres el único que me importa. Y con eso bastaba para silenciar a mi intuición. Mi madre no insistió más, pero su silencio se volvió una advertencia muda. En las comidas familiares apenas la saludaba y yo fingía no notarlo. Me avergonzaba verla tan distante, porque sabía que la razón estaba frente a mis ojos y yo simplemente no quería verla. Y así, poco a poco, fui dejando de escuchar a todos. Dejé de salir con mis amigos, dejé de visitar a mi madre los fines de semana y terminé viviendo en el mundo que Camila había construido a su medida. Un lugar donde todo giraba en torno a ella, donde mis certezas se convertían en dudas y mis dudas en culpa. Pero en ese momento yo no lo veía como manipulación, lo veía como amor. Y eso fue lo más peligroso de todo. Pasaron los años y con ellos las promesas, los planes, los hijos. 15 años después de aquella noche en el bar, mi vida parecía una postal perfecta. 3 niños hermosos, una casa amplia con jardín, un matrimonio estable y un negocio que crecía. O al menos, eso creía yo. Camila se había convertido en el centro de todo. Era encantadora, eficaz, carismática. Tenía una habilidad casi mágica para convencer a la gente de que siempre sabía lo que hacía. Y durante mucho tiempo se lo creí. Cuando le propuse que dejara su trabajo para dedicarse a la casa, me miró con esa dulzura venenosa y me dijo: no, amor, déjame ayudarte a ti. Si trabajamos juntos, creceremos más rápido. Y así empezó todo. Primero, se encargó de mis cuentas. Luego, de mis reuniones. Más tarde, empezó a manejar la administración del negocio. Al principio me parecía un gesto de amor. Una mujer involucrada, preocupada, que quería compartirlo todo. Pero lo que nunca noté fue cómo, poco a poco, dejé de tener el control de mi propia vida. Camila tenía una forma sutil de convencerte. No imponía, insinuaba. Si quería algo, no lo pedía. Lo hacía parecer una idea tuya. Y así fue como un día me di cuenta de que todas las cuentas, las decisiones, los contratos, pasaban por sus manos. Yo firmaba, sonreía, y seguía trabajando, sin imaginar que en cada firma le estaba entregando mi libertad. Nuestros hijos fueron llegando uno a uno, y con cada nacimiento, yo sentía que la vida se me llenaba de luz. Los amaba con todo lo que era, sus risas, sus abrazos, sus dibujos colgados en la nevera. Nada me hacía más feliz que volver a casa y escuchar un «papá» gritado desde el pasillo. Camila, en cambio,
parecía cada vez más distante. Jugaba el papel de madre perfecta, pero su mirada no estaba ahí, estaba en otro lado. Con el tiempo, sus viajes de trabajo se volvieron frecuentes. Al principio eran de 2 o 3 días, luego una semana, a veces más. Ella decía que eran reuniones con clientes, eventos de negocios, capacitaciones, y yo lo creía, porque siempre volvía con regalos, con historias, con esa sonrisa que te desarma y te hace sentir tonto por dudar. Mientras tanto, yo me quedaba en casa. Aprendí a hacer desayunos, a llevar a los niños al colegio, a atender las tareas, a curar rodillas raspadas. Y me gustaba. Me hacía sentir útil, presente. Pero a veces, cuando los niños dormían y la casa quedaba en silencio, me sentaba frente al ventanal y pensaba, ¿en qué momento dejé de ser el hombre que lideraba su hogar para convertirme en el que espera noticias? Mis amigos ya no me decían nada. Algunos se habían alejado, cansados de ver cómo me hundía sin querer verlo. Felipe fue el único que quedó cerca, y aún así, evitaba hablar del tema. Solo una vez me dijo, Alejo, tú la amas tanto, que no ves que ella solo ama el poder que tiene sobre ti. No le respondí, porque era verdad, pero también era algo que yo no podía aceptar. Y entonces, las pequeñas señales volvieron. Una llamada que cortaba apenas me acercaba. Una maleta demasiado ligera para un viaje tan largo. Un perfume distinto al regresar. Y la peor de todas, el modo en que, a veces, uno de mis hijos la miraba con miedo. No supe qué era. No supe leerlo. O tal vez sí, pero no quise hacerlo. Porque cuando amas a alguien como yo amaba a Camila, la verdad no duele, te destruye. Volver al presente fue como despertar de un sueño demasiado largo. Esa noche, con el celular de Camila temblando sobre la mesa, sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. 15 años de vida, de risas, de abrazos, de besos, se comprimieron en esas pocas palabras en la pantalla. A veces me pregunto si los niños saben que soy su padre. Volví a leerlo una y otra vez, como si el sentido pudiera cambiar si lo miraba desde otro ángulo. Pero no cambió. Era lo que era, una confesión brutal, escondida en una conversación que nunca debí ver. Camila salió del baño con su bata blanca y el cabello húmedo, sonriendo como siempre. La observé moverse con esa serenidad que antes me tranquilizaba y que ahora me revolvía el estómago. Me preguntó por qué tenía esa cara, por qué estaba despierto tan tarde, y yo apenas pude decir su nombre, Ricardo. Ella lo negó todo. Dijo que era un viejo amigo del colegio de los niños que estaba exagerando, que si iba a revisar su teléfono cada vez que sonara, mejor la dejara dormir en paz. Y lo hizo. Se dio la vuelta, se metió en la cama y apagó la lámpara. Así de fácil, como si nada. Yo me quedé ahí, inmóvil, mirando el reflejo de la pantalla apagada, escuchando su respiración tranquila. No dormí. No podía. Solo pensaba en mis hijos, en su risa, en sus ojos, en los domingos en el parque. Pensaba en todo lo que habíamos sido, y en todo lo que podía perder si lo que acababa de leer era cierto. Al día siguiente, la miré distinto. No lo planeé, simplemente ocurrió. Cada gesto suyo se convirtió en una pista. Cada palabra, en una sospecha. Y así comenzó la parte más oscura de mi vida. Seguirla. No fue de inmediato. Esperé unos días, fingí calma, hice lo que siempre hacía. Me levantaba temprano, llevaba a los niños al colegio, trabajaba desde casa, y cada noche, cuando Camila decía que tenía una reunión o una cena con socios, la dejaba ir, y la seguía. Al principio todo parecía normal. Los primeros lugares eran inofensivos, cafeterías, restaurantes, un hotel donde efectivamente había conferencias. Pero con el tiempo, las rutas empezaron a repetirse, y los nombres también. Ricardo. El mismo hombre que aparecía en los mensajes, el mismo que, según ella, apenas conocía. La primera vez que los vi juntos fue un martes. La siguió hasta un centro comercial al norte de la ciudad. Ella entró sola, y media hora después, él apareció. No se abrazaron ni se besaron. Solo caminaron juntos, como si fueran dos personas que se conocían demasiado bien para necesitar disimulo. Esa imagen me taladró el cerebro por semanas. Volví a casa destrozado.
Miré a mis hijos dormir y sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo. Miedo de perderlos, miedo de saber la verdad, miedo de comprobar que todo lo que amaba era mentira. Pensé en hacer una prueba de paternidad, pero no pude. No me atreví. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mirar a esos niños que crecieron llamándome papá y cuestionar si alguna vez lo fui? No podía. No todavía. Así que preferí engañarme. Me repetí que todo era una confusión, que los mensajes podían tener otra explicación, que tal vez Ricardo era solo un amigo. Una parte de mí lo sabía. Mentía para sobrevivir. Porque a veces, la verdad no se enfrenta, se pospone. Pero el alma, cuando se llena de sospechas, no descansa. Y la mía empezó a vivir en ese infierno silencioso donde el amor y el odio se confunden. Donde cada sonrisa parece una traición y cada abrazo, una despedida. Esa fue la noche en que mi vida se dividió en dos, antes de leer ese mensaje y después. Pasaron varios días desde aquella noche, y el veneno de la duda siguió corriendo lento, sin descanso. Camila actuaba como si nada hubiera pasado. Sonreía igual, hablaba igual, y se comportaba como si el mundo siguiera siendo perfecto. Pero ya no lo era. Yo la observaba en silencio. Cada palabra, cada gesto, cada llamada. Vivía atento a sus pasos, sin atreverme a confesarme lo que ya sospechaba, hasta que un día la verdad me habló con la voz más inocente de todas. Era sábado por la mañana. Estábamos en el jardín, los 3 niños jugando con sus carritos y yo preparando el desayuno. El más pequeño, Mateo, se acercó con su risa desordenada, y sin saber lo que hacía, me disparó directo al corazón. «Papá, ¿cuándo va a venir el señor Ricardo a jugar con nosotros otra vez?», preguntó con total naturalidad. Me quedé quieto. «¿Ricardo?», repetí, tratando de que la voz no me temblara. «Sí, el amigo de mamá, el que nos lleva al parque cuando tú estás trabajando». Sentí que el aire se me escapaba. «¿Y hace cuánto viene ese señor?», pregunté, intentando parecer tranquilo. Mateo se encogió de hombros. «Desde hace mucho. Siempre nos compra helado y le dice a mamá que somos igualitos a él cuando era niño». Esa frase fue un golpe seco. Igualitos a él. Las palabras que me habían quitado el sueño ahora salían de la boca de mi hijo. No reaccioné. No podía. Solo lo abracé, fingiendo que todo estaba bien, y lo llevé de nuevo a jugar con sus hermanos. Pero dentro de mí, algo se quebró definitivamente. Esa misma tarde pedí las pruebas. No lo consulté con nadie. Fui al laboratorio más discreto que encontré, entregué las muestras y esperé en silencio durante días que parecieron años. Recuerdo cada segundo de esa espera, el nudo en el estómago, el miedo, la esperanza estúpida de que todo fuera una coincidencia, una confusión, cualquier cosa menos la verdad que se avecinaba. El día que llegaron los resultados, el sobre pesaba como si adentro hubiera piedras. Lo abrí en el auto, frente al parque donde solíamos ir los domingos. Y ahí estaba. 3 nombres, 3 resultados, 3 negativas. Los 3. Ninguno era mío. No lloré. Ni siquiera hablé. Solo me quedé mirando el papel, escuchando el eco de sus risas en mi cabeza. No sentí odio. Sentí vacío, una especie de silencio interior que te corta la respiración. Esa noche llegué a casa y la miré distinto. Camila estaba en la cocina, riendo por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido. Yo fingí normalidad, como si nada hubiera cambiado, porque no podía permitir que ella lo supiera todavía. Quería entenderlo todo antes de hablar, y mientras fingía calma, empecé a hacer lo que nunca imaginé que haría: vigilarla, revisar sus movimientos, los correos, las cuentas. Descubrí cosas que antes había pasado por alto. Pagos a nombre de empresas que no existían, transferencias sin explicación, facturas que nunca firmé. Y entonces lo entendí. Camila no solo me había engañado con otro hombre, me había robado la vida entera. La casa, la empresa, las cuentas, todo estaba a su nombre. Yo, que creí ser el proveedor, el protector, el pilar, me había convertido en un invitado dentro de mi propio hogar. Camila empezó a notarlo. Su instinto era tan agudo como su crueldad. Me observaba con cautela, con esa sospecha silenciosa que tienen los mentirosos cuando sienten que se les acabó el tiempo. Ya no dormíamos igual.
ni hablábamos igual. Y entre los dos flotaba una verdad no dicha, esperando el momento exacto para estallar. Pero todavía no era ese momento, porque antes de destruirla, necesitaba verla caer, lenta, consciente, y sabiendo, segundo a segundo, que yo lo sabía todo. Lo planeé en silencio, con la sangre fría de quien ya no confía en las palabras. No fue rabia inmediata, fue cálculo. Hablar antes de actuar sería regalarle la ventaja. Contraté a un abogado de confianza, uno de esos que no hacen ruido pero que saben mover las piezas legales sin dejar huella visible. Le expliqué lo que tenía, las transferencias escondidas, las empresas pantalla, los movimientos que ella había hecho para apropiarse de cuanto podía. Le pedí que preparara una barrera legal para que, llegado el momento de la ruptura, aquello que yo había creído mío no se esfumara en manos de quien había tejido la mentira. No firmamos prenupcial. Ella contó con eso. Yo conté con el tiempo, con la prueba y con la paciencia. Mientras tanto, seguí su rastro con cuidado. Quería la confirmación final, el momento en que su máscara cayera del todo. Fue una noche de martes cuando el patrón apareció. Ricardo la esperaba, en un hotel discreto de la ciudad, el mismo tipo de lugar que ella usaba cuando quería esconderse de la vista pública. Tenía la dirección, la hora y la mezcla perfecta de desprecio y deseo que me empujó a actuar. No quise más pruebas. Fui con el abogado y con la certeza de que era hora de jugar limpio y duro. Entré en la habitación sin aviso. No abrí la puerta a medias ni llamé. Lo hice y ya. Allí estaban, en pleno acto, sin la vergüenza de quien sabe que la pasión siempre anestesia la precaución. Vi lo que tenía que ver. No necesito detalles para recordar el golpe en el estómago. Camila me buscó con la mirada, y por un segundo el mundo pareció detenerse. La mujer que me había dicho tantas veces, «Te necesito», estaba desnuda frente a otro hombre, y no había en su cara ni remordimiento ni sorpresa, solo la calma de quien cree que su secreto seguirá siendo suyo. Respiré hondo, me volví y salí. No hice escándalo ahí mismo. No quería que mis hijos se enteraran por un grito o por una escena grotesca. Le pedí que se vistiera. Le hablé con voz seca. «Arréglate, te espero en la sala, hay cosas de las que tenemos que hablar». Ella balbuceó, buscó excusas, lanzó un insulto que pretendía doler. Yo lo esquivé como quien aparta un mosquito. Esperé en la recepción con el abogado a mi lado, mirando la ciudad a través de las puertas de cristal, respirando el humo de un último cigarro que no prendí. Cuando salió, vestida como si no pasara nada, esa capacidad suya para fingir lo insoportable, la llevé directamente a la sala privada que habíamos reservado. Ahí no hubo público, solo la formalidad de papeles y la mirada fría del abogado. Abrí una carpeta y le tiré sobre la mesa todo. Extractos bancarios, correos, facturas pagadas a empresas que ella controlaba, recibos de regalos que ella había vendido, los movimientos que demostraban su doble vida económica. No hablé mucho. La documentación era suficiente. Ella estalló. Dejó que la máscara se rompiera en un grito lleno de rabia contenida. Me acusó de siempre haberle dado asco. Me dijo que solo había estado conmigo por dinero y estabilidad, que lo que ella quería era a Ricardo y que los niños no eran míos. Las palabras salieron como lanzas, crueles, directas, desprovistas ya del filtro que había usado durante años. La escuché con la calma de quien ya sabe la respuesta, como quien repite un guión que se vio venir. «Lo sé», le dije, y mi voz no tuvo brillo ni furia, solo una verdad firme. «Lo sé desde hace tiempo». Sus ojos se abrieron, buscando un atisbo de duda en mí. No lo encontró. El abogado puso el primer documento sobre la mesa. El convenio de divorcio que yo había preparado para que ella lo firmara sin posibilidad de chantaje. No fue un gesto mezquino, fue protección. Le expliqué, con la frialdad que da la decepción completa, que antes de dar pasos públicos, yo había movido lo necesario a nombre de mi madre para proteger el patrimonio familiar. Transferencias legales, constitución de un fideicomiso y la reubicación de activos que, aunque ella creyera a su nombre, ya no estaban disponibles para repartir. No entré en tecnicismos. No era el momento. Le dije lo esencial. Lo que creías tener ya no te pertenece. La furia la rompió en más insultos, y por un instante cruzó el umbral de la humillación.
Me gritó que no la entendía, que yo era un cobarde por jugar a las escondidas, que prefería a Ricardo por encima de todo. Fue entonces cuando, con la serenidad que me quedaba, le puse frente a los ojos los 3 sobres con los resultados de la prueba de paternidad. No esperé a que leyera. Vi la mentira reflejada en su cara. No suplicó. Se quedó muda por primera vez. Firmó el divorcio sin espectáculo, con la resignación de quien ya no tiene cartas que jugar. En el papel, dejó algo más que un nombre. Dejó su dignidad, y cuando levantó la vista, esperó sangre, pidió reconocimiento, buscó lágrima. Solo encontró mi silencio. Le dije lo que tenía que decir, que se fuera, que recogiera lo que quisiera y que no volviera. Y con la última calma que podía permitirme, agregué lo que más le dolería. No podrás quedarte con nada. Lo que creías a tu nombre lo movimos a nombre de mi madre. Sus pestañas temblaron. La soberbia que la había acompañado tantos años se quebró en un segundo. Se marchó con una bolsa, sin mirar atrás. Yo me quedé en la sala con el eco de sus palabras y la certeza de haber cerrado el capítulo más sangriento de mi vida. No celebré. No hubo victoria festiva, solo un vacío enorme y un alivio amargo. Había recuperado el control de lo material, pero las pérdidas que importan no eran económicas. Los niños seguirían siendo mi centro, y aunque la herida tardara en cerrar, había algo que ya no podría arrebatarme. La verdad en la que ahora podía vivir sin mentiras. Mientras la lluvia empezaba a caer y las luces del hotel se difuminaban, supe que nada sería igual. Había ganado la partida que quería ganar, pero el tablero ya no tenía casillas que devolvieran lo perdido. Solo quedaba recomponer, con paciencia y con dolor, la vida de todos los que realmente importaban. El silencio de los días siguientes fue distinto. Ya no dolía con el filo del engaño. Era más bien una calma tensa, una paz triste que llega cuando todo se ha dicho y solo queda reconstruir. Camila se marchó, y con ella, la sombra que había cubierto mi casa durante años. Pero las heridas no cicatrizan de inmediato. Mis hijos seguían preguntando por ella, y yo, tratando de protegerlos, inventaba excusas que cada vez pesaban más en la lengua. No sabía que la verdad llegaría a ellos sin que yo la buscara. Fue un descuido, una ironía del destino. Camila, en su torpeza y vanidad, se había llevado los sobres de las pruebas de paternidad junto a sus documentos personales. Una tarde, mientras los niños visitaban su departamento, porque a pesar de todo, insistí en que mantuvieran contacto. Uno de ellos encontró los sobres en una caja. Los abrieron y lo entendieron todo. Esa noche tocaron a mi puerta. Tenían los ojos hinchados, el corazón roto. No hubo gritos, no hubo drama, solo silencio. El mayor, con voz temblorosa, me dijo: «Papá, ya sabemos todo, pero tú siempre fuiste nuestro padre. Queremos quedarnos contigo». Fue el golpe más dulce y más doloroso de mi vida. Los abracé sin poder hablar, sintiendo que ese momento reparaba algo que creí perdido para siempre. Camila no protestó. O, mejor dicho, no quiso hacerlo. Había perdido todo, su fachada, su fortuna, su prestigio. Decidió irse con Ricardo, convencida de que juntos reconstruirían la vida que la ambición le había arrebatado. Pero la vida tiene una manera cruel de poner a cada quien en su lugar. Ricardo no era el amante apasionado que ella había idealizado. Era un hombre tan ruin como ella, un oportunista que coleccionaba mujeres como trofeos. Apenas se sintió seguro, empezó a mostrar su verdadero rostro. Le quitó lo poco que tenía, la humilló y la dejó sola. Ni siquiera preguntó por los niños. Camila intentó volver a buscarme, no por amor, sino por costumbre, por esa necesidad de tener algo que dominar, pero ya era tarde. Le cerré la puerta con la misma calma con la que ella me había destruido años atrás. Desde entonces, la casa volvió a llenarse de risas. Los niños, mis hijos, encontraron en mi madre el calor que su madre biológica nunca supo darles. Ella los crió con ternura, con disciplina, con amor verdadero. Cada noche, cuando los veo dormir, sé que la sangre no define lo que es familia. Pasaron los meses, y poco a poco, la vida volvió a sonreírme. Volví al trabajo, recuperé la empresa, y una tarde cualquiera, en una reunión de negocios,
Conocí a alguien que no esperaba. No fue una historia de pasión inmediata, ni un reemplazo del pasado. Fue simple, tranquila, honesta. Se llamaba Elena, y su forma de mirar no prometía nada que no pudiera cumplir. Con ella, entendí que el amor no siempre llega como un fuego, sino como una brisa que entra cuando abres las ventanas del alma otra vez. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento odio, solo gratitud. Camila me arrebató la ingenuidad, pero me devolvió algo más valioso: la libertad de volver a empezar. Y mientras cierro la puerta de los recuerdos, solo pienso en esto. A veces la vida te destruye para devolverte a ti mismo.